Pero ya es momento de hablar de internacionales. Saludamos al analista Gabriel Merino. Gabriel, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, compañero, acá transitando como podemos. Esta semana realmente muy compleja con las inundaciones, pero con ganas de viajar un poco, pensar lo que está pasando en el mundo. Y estaba viendo un planteo que hizo Dmitry Kuleba, que es el canciller ucraniano, a un medio, al Sky News Arabia, que lo que dijo y se destacó en alguna prensa es que es momento de pensar en la paz. ¿Es así? Los ucranianos están diciendo, como pidió el Papa hace una semana, che, ya está, bandera blanca. Creo que la definición del Papa, las declaraciones del Papa no son ingenuas ni improvisadas, ni mucho menos, ¿no? Cuando el Papa dice hay que izar la bandera blanca, que es una forma de decir hay que rendirse, pero sin decir rendirse, porque dice, bueno, con negociación también. Uh-huh. Está diciendo, bueno, es el momento porque de no negociar ahora la situación puede ser mucho peor para Ucrania, puede ser mucho más catastrófica debido a los problemas que está teniendo Ucrania en el frente y la posibilidad del músculo occidental, el músculo militar para sostener este enfrentamiento con Rusia. Recordemos que esta escalada de la guerra de Ucrania que se produce a partir del 24 de febrero de 2022 se podría haber frenado y negociado los primeros días de marzo bajo el auspicio y la mediación de Turquía. Es más, a esos pocos días de comienzo de la intervención, la invasión rusa en Ucrania, ya los propios ucranianos habían aceptado una negociación de lo que reclamaba Rusia con respecto al ingreso a la OTAN y con respecto a estas regiones, estas provincias prorrusas o de cultura, idioma ruso de Ucrania, para que tengan cierta autonomía, que se respeten los acuerdos de Minsk. Y fue el premier británico en ese momento, Boris Johnson, Claro. quien insistió con la guerra y le dijo a los ucranianos, no acuerden, no vayan a la paz. Viajó directamente a la reunión para boicotear esos acuerdos de paz y que se insista con la guerra. El problema es que ahora Ucrania tiene un problema, valga la redundancia, de cantidad de gente, de hombres para reclutar, un problema de abastecimiento de municiones, una fractura en el propio Occidente en cuanto a apoyar o no apoyar la guerra y un desgaste. Entonces, bueno, hay un conjunto de elementos que además se suman, ¿no?, a que desde hace un año Rusia se ha fortalecido bastante también en su músculo militar y está avanzando. Tal es así que en el último tiempo las fuerzas rusas tuvieron 3 victorias fundamentales en Bakhmut, en Marinka, en Avdiivka. Esta última clave, estratégica, porque era desde donde las fuerzas ucranianas y los occidentales desde 2014 amenazaban la ciudad de Donetsk. La ciudad de Donetsk es la ciudad principal de las regiones prorrusas insurreccionadas o levantadas. Entonces, bueno, creo que esas victorias y el total fracaso de la famosa contraofensiva ucraniana, etcétera, bueno, pintan un escenario complejo y complicado para Ucrania. En ese momento le había contestado al Papa Zelensky diciendo, no, la bandera de Ucrania es azul y amarilla, ¿no? Bueno, claramente ahora lo que está diciendo el canciller, te das cuenta que quizá en algún momento caiga Zelensky. Che, un paréntesis, te escuchaba el otro día una nota que me compartiste, que vos decías que los argentinos como que vivimos en un frasco. Claro, se discute primero poca política internacional, pero también hay que decir que la Argentina, con el gobierno de Milei, se está aliando a los derrotados. Es casi como que, no sé, en la Argentina en el año 43-44 se hayan aliado al nazismo. Digamos, es claro que van a estar derrotados los ucranianos, y ahí está la Argentina apoyando a Zelensky y toda la pavada que también escuchamos en los medios de comunicación. Sí. Para mí, claro, vivimos en un frasco de las mediaciones occidentales, un frasco periférico, por otro lado, ¿no? Porque, claro. Una cosa es estar en ese frasco, pero estar en Francia, y otra cosa es vivir en ese frasco en Argentina. Y si vos lees a Liz Truss, por ejemplo, cuando fue a hacer lobby, Liz Truss, aclaro, es la ex premier británica,
muy belicista ella, y cuando fue a hacer lobby a Estados Unidos para tratar de convencer a los trumpistas, como ella también es conservadora, tratar de convencer a los trumpistas de que apoyen la ayuda a Ucrania por $60 mil millones, o bueno, financiamiento de la guerra, básicamente. Ella dijo, Ucrania, Gaza y Taiwán son parte, no son múltiples guerras, es la misma guerra. Es la guerra del Occidente, supuestamente democrático, contra las autocracias. Es en realidad la guerra de las fuerzas multipolares versus el mundo unipolar. Y vos fíjate que Milei está alineado en las tres, con esa línea como Liz Truss. Está, ¿no? con Zelensky en Ucrania, que es diferente a Trump, eso, y siempre yo lo destaco. No juega ahí con esa línea más nacionalista, trumpiana. Juega más con el americanismo neoconservador o ese sector neoconservador anglosajón. Entonces juega en Ucrania. Jugó muy fuerte, pero fuertísimo, en el conflicto Palestina-Israel, a favor del gobierno ultrasionista de Israel, y jugó en relación a Taiwán. Y jugó a pesar de que eso va en contra de los intereses de Argentina. O sea, muestra ahí un alineamiento, una apuesta política y geopolítica muy clara, constituyéndose en parte de esa fuerza, aunque juegue, insisto, contra los intereses de Argentina. También jugó en contra de Argentina con el tema de BRICS más, o la expansión de los BRICS, sí. Y también a nivel regional con el enfrentamiento con Brasil. O sea que él sigue bien claramente esa línea neoconservadora, o es un actor que parte de esa fuerza. Con respecto a Palestina, ¿qué decir? Porque allí el genocidio sigue avanzando. Cuando el otro día analizábamos cómo le está llegando la ayuda humanitaria, ¿no?, por decirlo de alguna manera, a los gazatíes que se la tiran, ¿no?, del aire, y de hecho había habido casos de gente muerta porque no abren los paracaídas, una cosa pero tremenda, ¿no?, que aplastaba, la propia ayuda humanitaria aplastaba a la gente. Es tétrico. Estamos hablando de más de 30.000 muertos en este nuevo avance genocidio de Israel. Bueno, varias cosas ahí, ¿no? Una, que como Zelensky en Ucrania, Netanyahu en Israel está metido en una guerra que no puede detener, a pesar de enormes costos políticos internacionales y para su propio Estado, porque se pone en juego ahí su propia carrera política o su propia reproducción, digamos, como mandatario. Claro. O sea, Zelensky y Netanyahu están en la cuerda floja y dependen de mantenerse ahí arriba, de que continúe el conflicto y la guerra como elemento central. El segundo punto es que se está notando, digamos, una pérdida de legitimidad total por parte del gobierno de Israel y la masacre que está haciendo en Gaza. Es decir, primero porque se evidencia lo que durante años se denunció, que es el tema de que Gaza es una cárcel a cielo abierto. Después porque se evidencia esta política sionista contraexpansiva, esta idea del Gran Israel, que implica la eliminación del pueblo palestino, porque eso es así, la eliminación por lo menos de su pretensión a constituirse como Estado, y eso pone en contradicción al occidente geopolítico y a los propios globalistas, ¿no?, que aunque apoyan a Israel, y eso es evidente porque siguen financiando la guerra, por otro lado dicen, bueno, hay que respetar mínimamente las resoluciones de la ONU, o por lo menos hacer de cuenta que. Y hacer de cuenta que implica por lo menos sentate, no podés negar la idea de dos estados. En todo caso, nos podemos hacer los tontos un tiempo con eso, o seguir en tratativas y negociaciones. Pero bueno, eso, Josep Borrell o el propio Biden y Blinken han sido críticos con el gobierno de Israel en eso, y se está quedando, ¿no?, muy solo en ese sentido en cuanto a la legitimidad de la acción bélica. Y no, por otro lado, no están logrando sus objetivos. O sea, jamás no ha sido derrotada, ni mucho menos, a pesar del desastre que es hoy por hoy Gaza, y los rehenes no han sido recuperados. Entonces, los objetivos de la operación, a pesar de lo que está sucediendo, la masacre que estamos viendo, civil, no ha sido
conseguida. Y después hay que ver lo que está pasando también con los BRICS. A ver, una China que dice hay que impulsar un asiento de Palestina en la ONU. Fuerte definición. Que lo apoya además Arabia Saudita. Obviamente eso, y también Irán, los nuevos socios de los BRICS, o el BRICS Plus o el BRICS más. Un Egipto que dice, bueno, si esto sigue así, vamos a romper los acuerdos de Camp David. Una Sudáfrica que dice que presenta en la Corte de Justicia Internacional, la Corte Internacional de Justicia, una presentación por genocidio o acusación de genocidio al gobierno israelí. Un Lula en Brasil que también habla y utiliza la palabra y el concepto de genocidio para describir lo que está sucediendo en Gaza. O sea, el mundo multipolar, evidentemente, está siendo muy crítico, y eso hay que medirlo porque en última instancia todo conflicto bélico militar está en relación a los objetivos políticos. Los objetivos políticos son tanto locales, pero también se articulan en el escenario internacional. Y hoy, para mí, el gobierno de Netanyahu y el Estado de Israel está, insisto, en una situación complicada, con una pérdida de legitimidad feroz, y obviamente hasta el propio Vaticano, que me olvidé de mencionarlo, también una posición muy crítica, claro, con respecto a ese proceder. Así que bueno, no sé cómo va a continuar, pero eso va a depender mucho de qué pase con Netanyahu. Claro, vos podés describir que lo multipolar avanza, que el imperio anglosajón y guerrerista está en declive, pero no por estar en declive no deja de ser dañino, al contrario. En ese sentido quiero preguntarte por la elección presidencial en Estados Unidos. Uno a priori hoy diría que gana Trump, no sé qué va a pasar, pero también hay que prestar atención que estamos hablando de un Trump de 78 años aproximadamente, un Biden que tiene 80 y pico, es decir, bueno, una política norteamericana, una plutocracia norteamericana que está también en crisis, ¿no? Walter Formento habla hace tiempo de una guerra civil en curso en los Estados Unidos de Norteamérica. No sé si compartís. Sí, bueno, hay varios analistas que hablan de eso, de una suerte de guerra civil. También Jorge Castro de Clarín dice, bueno, como que es el peor momento político de Estados Unidos desde la guerra civil, y lo compara con esa fractura. Sí, a ver, las fuerzas que se enfrentan son distintas a las de la guerra civil, digamos, tienen otros condimentos. Hay, claro. Este choque entre globalistas, americanistas, nacionalistas, entre distintas fracciones de poder, tienen componentes distintos de la guerra civil que tenía que ver con el enfrentamiento entre la semiperiferia exportadora agraria del sur, dependiente y subordinada a Inglaterra, versus la burguesía del norte, ¿no? Que tenía un proyecto más de centro, de potencia nacionalista. Bueno, entonces eso es lo que se enfrentó en esa guerra civil. Ahora se enfrentan distintos, pero empieza a tener condimentos cada vez más exacerbados. Lo primero, que cuando vos tenés tal polarización política, lo que eso se traduce es en crisis institucional, como lo empezamos a ver, ¿no? Se frena el Congreso, se paraliza, ¿no?, el gobierno federal, o hay una amenaza de paralización del gobierno federal. Hay una situación donde empiezan a haber ciertas insubordinaciones de gobiernos estaduales frente al gobierno federal, como lo vimos en el caso de Texas, ¿no?, y con respecto a la migración. Entonces se empieza a ver eso. Se empieza a ver también un posible triunfo de Trump, como vos decís, que esto sería muy negativo para las fuerzas globalistas, para las fuerzas imperiales principales, digamos, las que tienen mayor escala global, y que le es clave el control de Estados Unidos para desplegar un conjunto de políticas a nivel mundial. Entonces, bueno, eso sería complicado para las fuerzas globalistas, insisto. Después hay que ver cómo se configura ese gobierno de Trump, porque también lo que nosotros vimos durante el gobierno de Trump es que predominaron en muchos aspectos los neoconservadores que dominaron durante el gobierno de Bush, que siguen siendo parte del establishment también, quizás otra parte del establishment, otra fracción,
pero ese sector más nacionalista, más aislacionista, que estaba con Trump, fue desplazado. Entonces hay que ver qué queda después del gobierno de Trump. A ver, lo que sin duda es clave entender que esa fractura del imperio, o sea, esa fractura de Estados Unidos y el mundo anglo-estadounidense, anglosajón, así como la fractura de Occidente, es fundamental para entender este avance, la crisis de su hegemonía y el avance de este mundo multipolar y este otro mundo en construcción, porque ellos se debilitan en eso. A ver, lo vemos en Ucrania. Obviamente ahí Rusia ha tenido mucha potencia y fuerza, no solo por sus condiciones endógenas, sino también por sus condiciones exógenas, asociación con China, con India, con Irán, y con un mundo africano. Pero si algo que es clave es la fractura de Estados Unidos, porque hoy, por ejemplo, está frenado un paquete de ayuda bélica por $60.000 millones que le corresponderían a Ucrania, porque los diputados que responden a Trump del Partido Republicano dicen, claro, no vamos a apoyar eso, nosotros no queremos, no priorizamos ese conflicto. Primero América, ¿no? Ellos dicen primero América. Primero América, y en todo caso, vayamos por Taiwán, o sea, contra China, y vayamos, sí, por el Gran Israel, como fue en el momento de Trump, el traslado de la embajada de Estados Unidos, de Tel Aviv a Jerusalén. Sí. Entonces, hay una profunda fractura geoestratégica ahí. O los neoconservadores que dicen prioricemos una guerra con Irán en Medio Oriente. Entonces, esa fractura es clave para entender, y después sí, hay que ver hasta dónde esa fractura va a trabajar adentro de los Estados Unidos. Todavía no se ve en Estados Unidos una fuerza popular que emerja más allá de las distintas fracciones en poder en pugna. No se ve un programa, una fuerza popular con protagonismo sindical y protagonismo de otros sectores populares sojuzgado, que le daría otro condimento al debate, ¿no? Bueno, queda para seguir analizando. Te agradecemos, Gabriel, y bueno, nos dejas pensando, ¿no? Creo que siempre cuando hablamos con vos, bueno, con otros analistas, están las fuentes seguras de Gaby Fernández acá los domingos, buscamos levantar un poco la vara, ¿no?, de lo que se está discutiendo, porque en la Argentina a veces nos quedamos, ¿no?, encerrados en la cuestión cotidiana. Así que gracias por el aporte. Salir del frasco un poquito. Gracias, compañero. Bueno, un gran abrazo, un gusto como siempre, Lucas. Abrazo gigante. Gabriel Merino, analista internacional, pasó por Punto de Partida.